¿Alguna vez has sentido en lo más profundo de tu ser esa inquietud que te hace cuestionar el porqué de las decisiones divinas? ¿Te has preguntado, en medio de las tribulaciones y el dolor, qué razón oculta habría detrás de la elección que Jesús hizo? Y si te dijera que hay un secreto en la historia de Pedro, un poder revelador que trasciende lo visible y que puede transformar radicalmente tu entendimiento de la fe, ¿te animarías a abandonar por completo lo que estás haciendo para sumergirte en este viaje espiritual? Hoy, en este estudio, nos adentramos en un misterio ancestral, en el cual la historia de Pedro, el hombre a quien Jesús eligió como su sucesor, cobra un sentido mucho más profundo de lo que jamás hubieras imaginado. Estamos a punto de descubrir un mensaje que encierra la clave de la redención, la promesa de un futuro renovado y un llamado personal a la transformación integral de tu vida. Desde tiempos inmemoriales, la figura de Pedro ha sido enigmática y a la vez reveladora. Un hombre imperfecto, marcado por fallos y redimido por un amor incondicional, a quien Jesús confió la responsabilidad de ser portador de la verdad y de la autoridad espiritual. En estos instantes te invito a detenerte y a preguntarte, ¿qué hizo de Pedro el candidato perfecto para encabezar el legado del Mesías? Porque lo que descubrirás en estos minutos es mucho más que un relato histórico. Es una invitación a mirar dentro de ti, a reconocer que en cada tropiezo se oculta la posibilidad de un cambio. En cada caída se esconde la semilla del renacer espiritual. Este estudio es un puente que conecta la vida de Pedro con tus propias experiencias, revelando cómo sus momentos de fragilidad se convirtieron en pilares de fortaleza y fe. Y si te dijera que el camino escogido por Jesús para nombrar a Pedro como su sucesor no fue fortuito, sino parte de un plan divino que desafía las convenciones humanas, ¿no sentirías una mezcla de asombro, intriga y esperanza? Imagina un principio en el que, a pesar de las imperfecciones y dudas, la mano del Todopoderoso obra milagros para transformar las limitaciones en bendiciones. En este video, te acompañaré a través de pasos y pasajes bíblicos que evidencian cómo la elección de Pedro fue una declaración de la gracia inmerecida, un mensaje que resuena en cada latido de un corazón que, a pesar de sus debilidades, es capacitado para convertirse en un faro de luz en medio de la oscuridad. Esta narrativa te llevará a reconocer que, si bien la senda de la fe puede estar sembrada de desafíos y contradicciones, la respuesta divina se oculta en cada acto de amor, en cada decisión impulsada por la compasión y la redención. Piensa, por un instante, en las veces que has experimentado desilusión o que has sentido que tus propias imperfecciones te condenaban a la desesperanza. Ahora imagina que esas mismas debilidades pueden transformarse en la razón por la cual experimentas una bendición inesperada. Eso es precisamente lo que encierra la historia de Pedro, una lección imperecedera sobre cómo la gracia de Dios puede usar hasta el más humilde de los hombres para llevar a cabo obras extraordinarias. Este mensaje no es simplemente para informarte, sino para inspirarte y recordarte que todo en esta vida, incluso aquello que parece defectuoso, es parte de un plan divino que busca forjar una vida llena de esperanza, renovada por el poder del perdón y la redención. Mientras avanzas en este estudio, te invito a abrir tu corazón y a atender cada palabra, con la convicción de que en este mensaje se encuentra la posibilidad de desbloquear un poder secreto, un mensaje que pocos conocen y que, sin embargo, tiene el potencial de revolucionar tu mundo interior. A lo largo de estos momentos, descubrirás relatos sobre la fe inquebrantable, sobre la superación ante la duda y cómo, a través de la historia de Pedro, se manifiesta una verdad que trasciende las limitaciones humanas. Lo que estás a punto de escuchar es una invitación a transformar tu realidad, a ver en cada adversidad la oportunidad de crecer y a comprender que la elección divina tiene un significado que puede iluminar incluso los rincones más oscuros de tu alma. Este estudio ha sido preparado especialmente para ti, que buscas en lo alto la voz del consuelo y la guía que solo el Altísimo puede ofrecer. Tú, que has transitado senderos de soledad, que has enfrentado pérdidas y tormentos,
y que aún mantienes viva una esperanza tenue. Mereces conocer el secreto que transformará tu comprensión del poder divino. Piénsalo. Cada fallo, cada error y cada lágrima es una piedra que, al ser pulida por el amor del Señor, se convierte en el cimiento de una nueva obra de fe. Hoy, aprenderás que la elección de Pedro es mucho más que una simple asignación de responsabilidades. Es una lección de la inefable misericordia, una ventana abierta a la posibilidad de ser redimido a pesar de tus imperfecciones. Te invito a que antes de comenzar el estudio en profundidad, dejes en los comentarios la frase «Paz en Cristo» como símbolo de tu compromiso y con la esperanza de que así, juntos, formaremos una comunidad fortalecida por la fe y la verdad revelada. Además, te animo a darle me gusta a este video, ya que ese simple acto fortalecerá el alcance de este mensaje y ayudará a que más almas sedientas de consuelo y entendimiento se beneficien de esta revelación divina. Cada me gusta y cada comentario se transforman en un eco de esperanza que resuena en el vasto universo de aquellos que, quizás sin tener una iglesia a su alrededor, encuentran en estos estudios el soporte espiritual que tanto necesitan. Recuerda que al suscribirte a este canal no solo te unes a una comunidad de creyentes, sino que te comprometes a mantener viva la llama de la esperanza, de la verdad y del amor que el Señor nos regala. Tu participación es vital, pues cada palabra que dejas, cada testimonio compartido, se suma a la gran sinfonía del amor divino, y tu voz es indispensable para que este mensaje se propague y transforme realidades. La penúltima enseñanza que revelaremos hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición sin igual en tu vida. Imagina que cada enseñanza es un escalón que te conduce a un destino lleno de consuelo y fortaleza espiritual. Un destino al que podrás acceder únicamente si decides permanecer hasta el final de este estudio. En los próximos minutos, te guiaré a través de un viaje profundo y revelador que abordará los fundamentos por los cuales Jesús eligió a Pedro, analizando pasajes, relatos y el trasfondo espiritual que respalda esta decisión monumental. Conocerás las claves que demuestran que, a pesar de ser un hombre sencillo y pecador, Pedro fue creado para reflejar la grandeza inalcanzable de la gracia de Dios, para mostrar que en el corazón de la imperfección existe una fuerza transformadora, capaz de cambiar el curso de la historia. Cada palabra que escuches estará impregnada del aliento del Espíritu, diseñada para recordarte que la verdadera grandeza emerge cuando aceptamos nuestras debilidades y las convertimos en virtudes a través del amor y el perdón. Quiero que te sientas especial al comenzar este recorrido, sabiendo que estás a punto de adentrarte en una verdad tan poderosa que pocos tienen el privilegio de experimentar. Este estudio es un llamado a la acción, un recordatorio de que la fe no es un estado pasivo, sino una fuerza viva que se manifiesta cuando decidimos abrazar la verdad, cuando nos disponemos a transformar cada herida en una victoria, cada tropiezo en una oportunidad para renacer y cada duda en una afirmación de la esperanza eterna que nos sustenta. Permite que cada palabra de este mensaje se convierta en una oración, en un faro que ilumina el camino hacia una realidad donde el amor de Dios se expresa en toda su plenitud y majestad. Al comenzar este viaje, te invito a dejar atrás cualquier distracción y a sintonizar plenamente con el mensaje que el Altísimo ha preparado para ti. Abre tu mente, relaja el espíritu y permite que la voz de este estudio penetre en lo más hondo de tu ser, encendiendo en ti una llama de fe y renovación que nunca se extinguirá. Este es el momento en el que te reconocerás a ti mismo como el protagonista de tu historia, el receptor de una revelación que tiene el poder de cambiar tu existencia para siempre. Deja que la promesa de este mensaje te impulse a compartir, a comentar paz en Cristo y a darle me gusta, para que juntos, como una comunidad unida en la fe, demos a conocer este secreto que transformará vidas. Gracias por dar el valiente primer paso para adentrarte en esta exploración de la elección divina y del legado espiritual que representa Pedro. Te invito a que te dejes llevar por la profundidad de cada palabra, a que sientas que en cada susurro
se esconde el llamado a una vida distinta, a una vida plena en la promesa del Señor. Con humildad y gratitud, te anuncio que el estudio dará inicio en este preciso momento, y que lo que aprenderás hoy será la llave que abra las puertas a un futuro lleno de esperanza, consuelo y renovación espiritual. Permanece atento, porque en breve comenzaremos a desvelar las claves que hacen de Pedro el sucesor elegido, y en ese proceso, tu corazón encontrará respuestas, tu fe se fortalecerá, y el mensaje divino ocupará un lugar permanentemente sagrado en tu vida. Imagina por un instante la brisa fresca del amanecer besando las orillas del mar, mientras las olas murmuran secretos antiguos. Así es el escenario en el que se desarrolló uno de los momentos más trascendentales de la historia cristiana, el llamado de Jesús a Pedro en aquella orilla solitaria, donde las redes vacías de un pescador se convirtieron en el preludio de una nueva vida. En este bloque, nos sumergiremos en la profundidad de aquel instante, explorando cómo ese llamado no solo transformó a un hombre, sino que sembró la semilla de la fe en innumerables corazones sedientos de esperanza y redención. El relato se inicia con una imagen desgarradora y a la vez esperanzadora. Pedro, un pescador rudo y sencillo, inmerso en la rutina de la labor diaria, sintiendo el peso de la incertidumbre y el cansancio de luchar contra un destino que parecía inmutable. Era una mañana cualquiera, marcada por la solemnidad de un cielo nublado y el rumor persistente de las olas, cuando de repente la figura de Jesús emergió, radiante y lleno de una autoridad que desmentía su apariencia humilde. En ese momento, Pedro experimentó una mezcla de asombro, temor y fascinación, pues aquella voz pausada pero decidida le habló de un plan mayor, un llamado divino que trascendía las limitaciones terrenales. Mientras la bruma se disipaba lentamente, se podía sentir cómo el ambiente se impregnaba de una energía sagrada, una vibración que parecía resonar con los latidos del mar mismo. Jesús, con palabras llenas de gracia y autoridad, le dijo a Pedro: «Sígueme». No fue solo una invitación, fue la puerta abierta a un destino lleno de milagros, a una transformación que, aun en medio de la fragilidad humana, prometía la manifestación de un poder capaz de cambiar la historia. En ese instante, cada grano de arena, cada salpicadura de agua, parecían conspirar para dejar en claro que nada era fortuito, que cada elemento de la creación estaba orquestado para revelar la magnitud del amor divino. Reflexiona ahora sobre la profunda lección que encierra este llamado en la orilla. Pedro, pese a su humanidad imperfecta y a sus dudas latentes, fue escogido para ser el pilar sobre el cual se edificaría la iglesia primigenia, demostrando que Dios no mira la perfección exterior, sino el potencial de transformación que reside en cada corazón. Es en esa elección, en ese acto de fe aparentemente simple pero cargado de significado, donde encontramos la esencia del perdón y la oportunidad de renacer, incluso cuando nuestras manos están manchadas y nuestros pasos vacilantes. ¿Acaso no es asombroso pensar que, de entre tantos, Dios eligió a un hombre que había tropezado en más ocasiones de las que podría contar, para encarnar la esperanza de una salvación que supera cualquier error? Este relato desafía a cada creyente a mirar sus propias imperfecciones a los ojos de la misericordia y a reconocer que los tropiezos no son fin, sino el preludio de un renacer espiritual. La llamada de Jesús a Pedro se transforma en un espejo de nuestras propias vidas en el que, a pesar de las heridas, se nos invita a levantarnos y a seguir el camino de la redención. Cada vez que nos sentimos abrumados por el dolor, cada vez que la oscuridad de nuestras circunstancias parece invadir nuestros pensamientos, podemos recordar que aquella voz divina le susurró a Pedro: «Sígueme». Y a partir de ese momento, se abrió la posibilidad de dejar atrás las cadenas del pasado. En este bloque, recorreremos juntos las olas del recuerdo y analizaremos cómo cada palabra pronunciada en aquella costera mañana tiene un eco poderoso en el presente. Descubriremos cómo la fe de Pedro evolucionó de la incertidumbre a la convicción
pasando por momentos de duda, fracasos y, finalmente, una restauración que demostró que el llamado divino es un faro incluso en la tormenta más oscura. A través de pasajes bíblicos, testimonios y reflexiones profundas, entenderás que el viaje de Pedro es, en muchos sentidos, el viaje de cada uno de nosotros. Ese llamado repentino que, a pesar de nuestras limitaciones, nos invita a trascender lo ordinario y a abrazar una vida plena en la gracia y la misericordia de nuestro Salvador. Observa cómo en la narrativa se entrelazan imágenes de renovación. El sonido de las redes al ser arrojadas al agua, la promesa de una pesca milagrosa, que solo es posible cuando se confía en lo imposible, y la luz que irrumpe en medio de la penumbra para guiar los pasos de un hombre con un destino por cumplir. Cada uno de estos elementos está diseñado para recordarte que, sin importar cuán oscura parezca la noche, siempre hay una aurora esperando para iluminar el camino del arrepentimiento y la fe. La historia de Pedro es un testimonio perenne de cómo un llamado divino puede transformar la vida de un hombre y, por extensión, impactar el curso de la humanidad. Pero además de ser un relato de fe, este llamado es un desafío para nosotros hoy. En un mundo que a menudo parece sumido en la incertidumbre y la desesperación, la voz que nos invita a seguir no es más que un recordatorio de que siempre hay un propósito mayor, una misión que solo puede cumplirse cuando se entrega el corazón por completo a la voluntad del Altísimo. Seguir ese llamado implica estar dispuestos a dejar atrás las seguridades y las complacencias de lo conocido, para adentrarse en un universo donde cada experiencia, por dolorosa que parezca, se convierte en una oportunidad para crecer y redescubrir nuestro valor en el plan divino. Al adentrarnos en este estudio, permíteme invitarte a que reflexiones sobre tus propias experiencias de llamado. Quizás en algún momento sentiste esa fuerza interior, ese impulso que te instaba a buscar una verdad que iba más allá de lo cotidiano, tal como Pedro, que en su fragilidad encontró la fuerza para responder al impulso divino. Tú también puedes transformar tus desafíos en una victoria espiritual, en un testimonio vivo de que lo imposible es solo el comienzo de un milagro. Este bloque te ayudará a descubrir que el poder de seguir el llamado de Jesús no reside en la ausencia de error, sino en la capacidad de sobreponerse, de encontrar en cada caída la semilla de una nueva esperanza. Imagínate por un segundo que cada obstáculo en tu vida es como una red vacía, esperando ser llenada con la abundancia de la fe. Esa red, en manos del Señor, se transforma en el instrumento por el cual se teje un destino lleno de logros y bendiciones. La narrativa del llamado de Pedro es el reflejo de esa verdad. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza a los hombres más humildes para alcanzar milagros y para difundir un mensaje que trasciende el tiempo. Deja que este relato penetre en lo más profundo de tu ser y te inspire a caminar con determinación, a atreverte a creer que en medio de tus dudas y temores existe una promesa oculta, una luz que solo espera ser encendida por aquellos que se atreven a confiar plenamente en el plan divino. En cada párrafo, en cada imagen evocadora, se esconde la invitación a desprenderte de las limitaciones que te han atado y a abrazar una vida de fe verdadera. La llamada en la orilla es, en última instancia, un símbolo del poder transformador que se activa cuando el hombre reconoce su propia vulnerabilidad y se abre a la inmensidad del amor de Dios. Es la señal de que, en el momento exacto en que decides levantar la mirada, el universo entero conspira para apoyarte y para revelarte la plenitud de una existencia regida por la gracia y la redención. A lo largo de este estudio, no solo exploraremos los detalles históricos y teológicos que dieron origen a este llamado divino, sino que también te acompañaré en un recorrido introspectivo, en el que cada reflexión te permitirá conectar con tu propia vivencia espiritual. Aprenderás que el verdadero éxito de ese llamado radica en la capacidad de entregarse sin reservas, de confiar en que, pese a las imperfecciones, el camino de la fe es una senda de constante renovación. Verás, a través de testimonios y análisis,
cómo el sígueme de Jesús fue el principio de una serie de eventos que, una vez comprendidos, revelarán en ti un anhelo renovado por la verdad y por la salvación. Este bloque es un canto a la esperanza, una oda al coraje de aquellos que, como Pedro, decidieron abandonar la seguridad de lo familiar para adentrarse en lo desconocido, en pos de un destino que solo el amor divino puede dictar. Quiero que sientas en cada palabra la fuerza de un llamado que aún hoy resuena en los corazones de aquellos que se atreven a soñar, a creer y a superar sus propios límites. Porque el mensaje que estamos por desvelar no es solamente una invitación a la reflexión, sino un impulso vital que te reafirma en la certeza de que, sin importar cuán rota parezca tu realidad, siempre hay una posibilidad de renacer y de reconstruirla bajo la luz del perdón y la misericordia. Al concluir este recorrido, aunque este es solo el comienzo de un viaje profundo, te invito a que permitas que cada imagen, cada metáfora y cada parábola se transforme en una llave que desbloquee no solo el misterio del llamado de Pedro, sino también en la revelación de que tu propia historia puede convertirse en un testimonio viviente del poder transformador de la fe. Permanece atento, porque los próximos momentos traerán aún mayores detalles y enseñanzas que, al ser abrazadas, te impulsarán a buscar ese sígueme personal que te lleve a descubrir la grandeza oculta en tu ser. Que en cada palabra de este estudio sientas la cálida invitación a dejar atrás el miedo, a abrazar la incertidumbre y a confiar en que el llamado divino tiene el poder de cambiarlo todo. Permite que este mensaje se fije en lo más profundo de tu corazón, recordándote que, aunque seas imperfecto, al entregarte al Señor encontrarás la fortaleza para transformar incluso los momentos de mayor oscuridad en un camino lleno de luz, esperanza y, sobre todo, una paz que trasciende todo entendimiento. Imagina a un hombre que, en su caminar terrenal, ha cometido errores imperdonables, cuyos tropiezos han marcado su existencia con el dolor de la culpa y la vergüenza. Así es la historia de Pedro, un pescador que, a pesar de sus fallos y momentos de debilidad, se convirtió en el testigo viviente de la misericordia y la transformación divina. Hoy, en este bloque, nos adentraremos en la esencia de la fuerza, del error, entendiendo cómo las caídas y los momentos de duda pueden erigirse como poderosos instrumentos que, a fuerza de redención, dejen el camino hacia la grandeza espiritual. La narrativa de Pedro no es simplemente una lista de hechos o imperfecciones. Es un relato cargado de enseñanzas profundas que revelan cómo el error humano se convierte en el catalizador de un cambio que trasciende lo imaginable. Cuando recordamos el episodio en que Pedro negó a Jesús 3 veces, un momento de debilidad y desolación que lo dejó sumido en un remordimiento abrumador, comprendemos que la verdadera esencia de la gracia radica en la capacidad de levantar el vuelo después de haber caído. Este error, que en un primer sentido parecía condenarlo al ostracismo, se transformó en el punto de partida para una conversión interior tan radical que a través del perdón y la restauración, Pedro emergió como el pilar insoslayable sobre el cual se consolidaría el legado de la fe cristiana. ¿No es acaso asombroso que en cada tropiezo se encuentre la semilla para un renacimiento mayor? La historia de Pedro nos enseña que la verdadera fuerza del error no está en la magnitud de la falla, sino en la capacidad de reconocerla, arrepentirse y dejar que el amor incondicional del Señor la transforme en una fuente de sabiduría y energía renovada. En sus momentos más oscuros, cuando sus palabras se volvieron interrogantes y su corazón, cargado de pesar, clamaba por paz, se hizo evidente que cada experiencia, por dolorosa que fuera, tenía un propósito divino: invitarnos a ver nuestras propias faltas como oportunidades para crecer y para redescubrir el inmenso alcance del perdón de Dios. A medida que reflexionamos en la vida de Pedro, vemos cómo su error se convirtió en el mecanismo por el que se abrieron nuevas puertas en su existencia. El Señor, en su infinita bondad, no lo desechó por sus fallos. Al contrario, lo tomó entre sus brazos y le reveló que la verdadera identidad espiritual no se define por la ausencia de errores,
sino por la capacidad de levantarse después de caer y de encontrar en la adversidad el camino hacia una transformación genuina. Esa lección, tan profunda y a la vez tan sencilla, resuena en lo más profundo de cada creyente que ha sentido el peso de sus malas decisiones y ha anhelado ser liberado de la carga del pasado. Imagina brevemente el dolor y la desesperación que debió sentir Pedro al darse cuenta que había fallado en el momento más crucial. Esa agonía, lejos de ser el ocaso de su fe, fue el preludio de un despertar espiritual que lo empujó a abrazar la redención. Cada lágrima derramada y cada instante de vacilación se convirtieron en el sustrato de una renovación interna que lo llevó a comprender que la imperfección es, en sí misma, una invitación al arrepentimiento y a la integración total de la gracia divina en la vida personal. Así como el barro se moldea en manos del alfarero, Pedro fue formado a imagen y semejanza de una fortaleza que solo se consigue a través de la humildad y la entrega total al amor del Altísimo. Este relato invita al oyente a reflexionar sobre sus propios errores y a ver en ellos una oportunidad para la transformación. No importa cuánto hayas caído, ni cómo tus acciones hayan oscurecido tu camino. Lo esencial es reconocer que cada tropiezo es una lección invaluable, cada error es una llamada celestial a corregir la dirección, y cada instante de duda es la antesala de una fe más viva y más real. El poder del error reside en su capacidad para enseñarnos, para hacernos más humanos y paradójicamente, más capaces de alcanzar una dimensión de fe insoslayable, que trasciende todas las imperfecciones y nos impulsa a asumir nuestro papel en un plan divino de amor y salvación. Recuerda que a lo largo de la historia, incluso aquellos que parecieron desfallecer han sido escogidos para reflejar la complejidad y la inmensidad de la misericordia divina. La trayectoria de Pedro es un claro ejemplo de ello. Su error, inicialmente, motivo de dolor y arrepentimiento, se transformó en el cimiento de una fe inquebrantable, que no se rinde ante el fracaso, sino que utiliza cada caída como un escalón hacia una vida llena de propósito. Cada vez que te sientas debilitado por tus propias imperfecciones, recuerda que en la fragilidad humana se esconde la posibilidad de una redención que solo el poder reconfortante de Dios puede ofrecer. En este bloque, profundizaremos en las Escrituras para entender cómo se transforma el dolor en sabiduría y cómo el acto de reconocer nuestras fallas abre la puerta a una restauración completa. A través de pasajes reveladores y testimonios conmovedores, te invito a sumergirte en el misticismo del error humano y descubrir cómo la gracia actúa como un bálsamo curativo, forjando en nuestros corazones un espíritu renovado y combatiendo las sombras del pasado. Verás, a través del ejemplo de Pedro, que cada error es una oportunidad para experimentar una misericordia que desborda lo imaginable, una misericordia que no discrimina y que abraza incluso a aquellos que se han sentido indeseables y excluidos. Contempla ahora la imagen de Pedro, ya restaurado, caminando con paso firme y seguro, llevando en sus manos la antorcha de una fe reestructurada y un ministerio nacido de la experiencia vivida. Esa transformación no es exclusiva de los relatos bíblicos. Es una verdad universal a la que todos estamos llamados. La historia de Pedro nos invita a ver nuestras propias imperfecciones con otros ojos, a aceptarlas como parte del proceso de crecimiento y a entender que el perdón, tanto el que recibimos como el que debemos otorgar, es el puente que conecta el dolor del ayer con la esperanza del mañana. Este mensaje se vuelve un faro para aquellos que en cada tropiezo sienten que han perdido la fe en sí mismos. La fuerza del error es la fuerza de la transformación porque, en cada desvío, se encuentra la semilla de un futuro mejor, moldeado por la compasión divina y la voluntad de superar lo que parece insuperable. Te invito a que, al meditar sobre estas palabras, permitas que cada palabra resuene en lo más profundo de tu ser, recordándote que la verdadera grandeza no es la ausencia de defectos, sino la capacidad de levantarse y seguir adelante con una fe renovada. Imagina el poder de esa revelación en tu propia vida. Cada fallo,
Cada momento en que el desaliento pareció ganar la partida, se transforma en el peldaño de una escalera que te eleva hacia un horizonte de luz y esperanza. Esa es la enseñanza de Pedro. La fortaleza nace en la fragilidad, y el error, cuando es aceptado con humildad, se convierte en el cemento que une el alma con el amor incondicional del Creador. Cada desafío, cada tropiezo, no es sino una oportunidad para crecer, para aprender y para experimentar un milagro cotidiano que solo se manifiesta cuando abrimos nuestro corazón a la posibilidad de una transformación verdadera. En el transcurso de este bloque, cada reflexión y cada ejemplo se entrelazarán para recordarte que el error humano no es sinónimo de condena, sino de posibilidad, que, en la aceptación de nuestras propias deficiencias, encontramos la llave que abre la puerta a una redención que sana, que transforma y que eleva el espíritu. Deja que esta enseñanza penetre en tu corazón y te anime a seguir adelante, sabiendo que cada tropiezo es una invitación a descubrir un aspecto más profundo de la misericordia divina que se revela en medio de la adversidad. Así como Pedro se levantó de la oscuridad para convertirse en uno de los pilares fundadores de la Iglesia, tú también puedes convertir cada error en una victoria, cada caída en el comienzo de una senda luminosa que te acerque al corazón del Padre. Permite que este mensaje te inspire a abrazar tu propia humanidad, a ver en cada error una oportunidad para redescubrir la fuerza que yace oculta en los rincones de tu ser. La transformación verdadera comienza con la aceptación de lo imperfecto y se completa con la fe que, como un río imparable, arrastra consigo toda sombra y la sustituye por la luz renovadora de la gracia. A lo largo de este recorrido, descubrirás que la vida de Pedro es una poderosa metáfora para transformar el error en triunfo, el dolor en enseñanza y la vergüenza en orgullo espiritual. Esta historia no solo ilumina el pasado, sino que te ofrece un modelo viviente para enfrentar tus propios desafíos con la certeza de que, con el amor y la misericordia de Dios, cada obstáculo es un peldaño hacia una vida plena y bendecida. Te invito a que permitas que cada palabra de este mensaje toque lo más profundo de tu corazón y te impulse a caminar con confianza, sabiendo que eres capaz de transitar el difícil camino del error para emerger más fuerte, más sabio y más amado. Imagina por un instante el eco de un clamor a lo lejos, una llamada que se levanta con la fuerza de 1000 tempestades para anunciar el regreso triunfal de un hombre que, una vez sumido en la oscuridad del arrepentimiento, ahora resplandece con la luz del perdón. Así es la historia de la restauración de Pedro, aquella en la que el dolor del pasado se transfigura en una victoria que trasciende el tiempo y se convierte en el testimonio vivo de la gracia suprema del Altísimo. En este bloque, nos adentramos en el camino de la redención, en el regreso triunfal de Pedro a la vida en la fe, y cómo su transformación, forjada en los fuegos del error y templada por el bálsamo del amor divino, nos enseña que la esperanza siempre se renueva y la misericordia de Dios es infinita. Recuerda el momento en que, tras haberse hundido en el abismo del pesar por su negación, Pedro fue confrontado por la mirada penetrante de Jesús, esa mirada que, cargada de compasión, le ofreció la oportunidad de levantarse y comenzar de nuevo. Fue en ese instante cuando las sombras de su pasado fueron disipadas por la promesa de un futuro lleno de luz. Un futuro en el que cada caída era un preludio para un ascenso glorioso. La historia del regreso de Pedro nos invita a reflexionar sobre el poder sanador de la misericordia. No importa cuán profundo sea el dolor, la mano del Señor está siempre extendida para levantar a aquellos que se atreven a reconocer sus errores y abrazar la posibilidad de la redención. Pensemos en cada tropiezo vivido, en cada lágrima derramada en solitario, y también en cómo esos momentos se convierten en las herramientas invisibles para forjar una fe inquebrantable. Pedro, al enfrentar el peso de sus errores, encontró en su interior una chispa divina que despertó la fuerza necesaria para reconstruir su vida espiritual. Esa fuerza, nacida de la fe y sustentada por el amor incondicional de Dios, le permitió transitar un sendero lleno de desafíos
y al mismo tiempo, de oportunidades para crecer y evolucionar. En este viaje de restauración, cada paso dado por Pedro se convirtió en símbolo de que la verdadera transformación no es la negación del pasado, sino la asunción de nuestras propias limitaciones y el compromiso de superarlas a través de la gracia divina. Imagina por un momento el solemne instante en que Pedro, ya restaurado, volvió a caminar entre los discípulos, llevando consigo el testimonio vivo de haber sido perdonado y redimido. Esa experiencia no es solo un relato histórico, sino un llamado personal para cada uno de nosotros. En medio de nuestras debilidades y tropiezos, existe un potencial inconmensurable para transformarnos en seres llenos de luz y esperanza. La restauración de Pedro es la prueba de que, cuando se abren las puertas del arrepentimiento, Dios nos invita a un renacer que confronta la oscuridad con la fuerza del amor y el perdón. Es una invitación a dejar atrás el estigma del error y a mirar el futuro con la confianza de quien ha recibido la bendición de la renovación. El relato de este regreso triunfal se despliega en una secuencia de eventos donde cada acto, por insignificante que pareciera, estaba cargado de un significado divino. Desde el dolor de la derrota hasta la exaltación de la gracia, Pedro se transforma en un faro de esperanza para todos aquellos que, en sus momentos de desesperación, se han sentido incapaces de seguir adelante. La narrativa de su restauración es un espejo en el que podemos ver reflejada la posibilidad de renacer, de convertir cada herida en un manantial de sabiduría y de forjar un carácter inquebrantable a través del poder redentor del amor de Cristo. A través de este bloque, te invito a sumergirte en una meditación profunda sobre cómo el pasado, por doloroso que sea, no determina el futuro. Imagina que cada error, cada falla y cada tropiezo son los cimientos sobre los que se construye la fortaleza interior, que incluso el más oscuro de los momentos es la antesala de un milagro que solo se manifiesta cuando el alma se entrega sin reservas a la voluntad del Señor. La restauración de Pedro nos enseña que la verdadera grandeza espiritual no consiste en no haber caído jamás, sino en levantarse cada vez con la convicción de que la misericordia de Dios es más grande que cualquier debilidad humana. En este recorrido, exploraremos pasajes bíblicos y testimonios de fe que ilustran cómo el poder de la redención puede transformar vidas. Encontrarás que el mensaje de la restauración de Pedro se entrelaza con la esencia misma del Evangelio: la invención de una vida nueva a través del perdón, la fuerza para superar la adversidad y la certeza de que cada caída contiene la semilla de un futuro glorioso. Cada palabra de este relato es una invitación a dejar atrás el peso del ayer y a abrazar la promesa de que, en la gracia de Dios, siempre hay un camino hacia el renacer. La historia de Pedro es un canto a la esperanza, un recordatorio de que la oscuridad no tiene la última palabra cuando la luz divina se abre paso en nuestros corazones. Imagina ahora que, al recordar la historia del regreso de Pedro, sientes en lo más profundo de tu ser una llamada personal para dejar atrás el rencor y el dolor, para abrir tu corazón a la posibilidad de ser transformado y para caminar con la certeza de que cada paso en el camino de la fe es un paso hacia una vida plena y llena de bendiciones. Permite que estas palabras te envuelvan y te inspiren a buscar en tu interior esa chispa de renovación que solo el amor del Altísimo puede encender. Que cada desafío que enfrentes se convierta en una oportunidad para evidenciar la fuerza de la redención y la forma en que, a través del arrepentimiento, se abren las puertas a una existencia llena de luz, paz y propósito. A lo largo de 1900, este bloque, cada reflexión está diseñada para recordarte que no importa el peso de tus errores, siempre existe la posibilidad de un reinicio. Siempre se puede encontrar en la misericordia divina un camino de sanación y de transformación. La restauración de Pedro, este regreso triunfal que nos conmueve y nos inspira, es una prueba irrefutable de que en el vientre del dolor se gesta el milagro del perdón. Es un llamado a convertir nuestras caídas en la base de una fe renovada, a ver en cada herida la oportunidad para levantar una vida nueva, más fuerte
más iluminada y más conectada con el infinito amor de Dios. Permítete ahora, querido oyente, reflexionar profundamente sobre el impacto de este mensaje en tu propia vida. Deja que la fuerza del relato te impulse a mirar al futuro con la certeza de que, jamás, el dolor ni la culpa han de definir tu destino. Al igual que Pedro, resurgió de sus propias sombras. Tú también puedes encontrar en el abrazo del perdón la llave que desbloquee tu potencial espiritual. Que cada palabra de este bloque se convierta en una meditación viva, en una oración que eleva tu espíritu y te reconforta, recordándote que la restauración es una posibilidad real y palpable, accesible para todos aquellos que se atreven a confiar en la misericordia infinita del Señor. En la jornada de fe, cada paso es un testimonio de la provisión divina que, en medio de las pruebas, siempre ofrece un nuevo amanecer. La restauración de Pedro no es solo una historia que se cuenta en las Escrituras, es un espejo para el alma, una invitación a creer que el amor de Dios tiene el poder de transformar hasta el error más profundo en una muestra inmaculada de redención y esperanza. Así, mientras avanzas en este estudio, te animo a abrir tu corazón, a dejarte inspirar por el poder transformador del perdón y a sentir en cada fibra de tu ser que, de la misma manera que Pedro fue restituido y fortalecido, tú también puedes renacer en la gracia y en la luz del verdadero amor divino. Imagina por un instante un eco que resuena en los pasillos del tiempo, una voz llena de convicción y poder que atraviesa las edades para llegar hasta tu corazón. Este bloque nos sumerge en la huella imborrable que dejó Pedro en la transmisión de la palabra divina, en la forma en que su predicación se transformó en un legado que, aún hoy, ilumina el camino de todos aquellos que buscan la verdad y el consuelo del Altísimo. La imagen de Pedro, el discípulo a quien Jesús eligió y restauró, se vuelve un símbolo vivo de la capacidad de transformar el dolor en un mensaje poderoso, capaz de despertar en cada oyente la certeza de que la fe verdadera trasciende cualquier error cometido en el pasado. Retomemos el hilo de la historia en aquellos momentos clave en que Pedro, ahora fortalecido y redimido, se erige como portavoz de la gracia divina. Su voz, antes silenciada por la vergüenza de la negación, se convierte en un faro resplandeciente de esperanza, dirigiendo a multitudes hacia la luz del perdón y el renacer espiritual. Cada palabra pronunciada, cada sermón, se carga de la intensidad de su experiencia personal y de la convicción de haber sido llamado por el mismo Creador a transformar vidas. Es en esta transmisión de la fe donde se revela una verdad elemental. El verdadero líder espiritual no es aquel que nunca cae, sino quien, tras caer, se levanta para proclamar la grandeza del amor y la misericordia de Dios. Visualiza por un momento a Pedro de pie ante una muchedumbre expectante, su voz temblorosa, al inicio, que poco a poco se vuelve segura y decidida, mientras relata los milagros, las enseñanzas y la transformación que experimentó personalmente. Cada relato no era simplemente una historia, sino la testificación de un encuentro que cambió su vida por completo. Su oratoria, alimentada por el fuego de la redención, se convierte en una lección viva de humildad y perseverancia, invitando a todos a reconocer que, sin importar la magnitud de nuestros errores, siempre existe la posibilidad del perdón y de un nuevo comienzo. Pero este legado de Pedro trasciende la mera sucesión de palabras. Es la materia viva sobre la cual se edificó la iglesia primitiva, la semilla que germinó en los corazones de miles de creyentes y que, a lo largo de la historia, fue transitada por innumerables almas sedientas de la verdad divina. Pedro encarna la capacidad de transformar la experiencia personal en un mensaje universal, el cual no discrimina ni excluye, sino que abraza a todo aquel que se entregue con fe sincera a la búsqueda del consuelo espiritual. Su testimonio se convierte en un puente que conecta nuestras propias luchas con la magnificencia del plan divino, mostrando que cada experiencia dolorosa, cada tropiezo y cada lágrima derramada pueden ser movidas en favor de un mensaje de salvación y renovación.
A través de sus sermones, Pedro no solo compartió el relato de su propio renacer, sino que también sembró en cada palabra una invitación a la acción, a dejar atrás las cadenas del pasado y a abrirse a la transformación que solo el amor del Señor puede ofrecer. Imagina la fuerza de su oratoria, una mezcla de vulnerabilidad y convicción que al pronunciar la simple pero evidente frase, «Sígueme», era capaz de encender la chispa de una fe renovada en cada alma presente. Esa transmisión de la fe, esa voz impregnada de la experiencia de la caída y el ascenso, es el firme testimonio de que la verdadera predicación nace de la autenticidad del vivir y del haber sido tocado por la gracia celestial. Reflexiona, ahora sobre el poder que tiene una voz que proclama la verdad con toda su crudeza y belleza. En un mundo saturado de incertidumbres y de promesas vacías, la voz de Pedro, vibrante y sincera, se levanta como un recordatorio de que cada palabra, dirigida por el Espíritu, tiene el poder de sanar, de unir y de encender una llama de esperanza en medio de la oscuridad. Su legado vibró en los templos, en las plazas, en cada rincón donde la voz del creyente se convirtió en el eco de un amor que nunca se extingue. La predicación de Pedro no era meramente informativa, era transformadora, pues invitaba a cada oyente a experimentar una metamorfosis interna, a romper con las ataduras del pasado y a abrazar una nueva identidad basada en la misericordia y en el propósito divino. Así como Pedro aprendió a utilizar sus propias caídas para edificar un mensaje de redención, tú que hoy escuchas estas palabras, tienes la oportunidad de transformar tus desafíos en un testimonio que inspire a otros. La grandeza de la predicación radica en la autenticidad del mensaje y en la capacidad de cada uno para reflejar, a través de su propia experiencia, la luz del perdón y la gracia infinita de Dios. Al conectar tu historia con la de Pedro, te recuerdas a ti mismo que el dolor puede ser el preludio de una victoria y que la verdad del Evangelio se manifiesta cuando decidimos levantarnos, compartir y proclamar el poder transformador del amor celestial. En cada relato, en cada parábola y en cada enseñanza que compartirá este estudio, siento la fuerza imparable de la predicación de Pedro, ese faro que ha guiado generaciones y que hoy te invita, a ti, a formar parte de esta gran familia de creyentes. El legado de Pedro es un recordatorio urgente de que la voz del creyente, cuando está alimentada por la genuina experiencia del perdón, tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. No es solo la historia de un hombre, sino la narrativa de la humanidad entera, marcada por la capacidad de redimirse y de encontrar, en el abrazo del Señor, la fuerza para continuar incluso en los momentos de mayor adversidad. Imagina que cada palabra que escuchas cuente con la fuerza de un llamado, una oración en movimiento, una invitación a dejar atrás las sombras y a caminar hacia un horizonte donde la fe y la esperanza se unen en un solo latido. La transmisión de la fe a través de la predicación de Pedro es, sin duda, una de las manifestaciones más puras del poder del Espíritu Santo, que logra transformar hasta lo más insignificante en una revelación que conmueve profundamente el alma. En este bloque, descubrirás cómo el testimonio y la voz son herramientas poderosas que, al unirse, pueden derribar barreras, sanar heridas y establecer un camino donde la luz siempre prevalece. No olvides que el legado de Pedro se conserva no solo a través de las Escrituras, sino también en cada corazón que se atreve a proclamar la verdad con pasión y determinación. Tu participación, tu historia y tu voz forman parte de un coro inmenso de creyentes que juntos elevan un mensaje que atraviesa épocas y fronteras. Permítete sentir que tu vida también es un testimonio de la misericordia divina, un eco que se suma al poderoso legado de Pedro, y que cada vez que compartas tu experiencia, estarás contribuyendo a que esta llama de fe continúe ardiendo con fuerza. A lo largo de este bloque, te invito a meditar sobre cómo la voz de Pedro no solo cambió su destino, sino que cambió el rumbo de la historia espiritual. Cada palabra que él pronunció era una chispa que encendía corazones, una promesa de que, sin importar cuán rotos estemos, en la voz del Señor y en la predicación del Evangelio,
siempre existe la posibilidad de la restauración y la transformación. Deja que esta enseñanza te inspire a levantar tu propia voz, a compartir tu testimonio y a hacerte eco de un mensaje que trasciende el tiempo y se adentra en lo más profundo del espíritu humano. Este bloque es una invitación a comprender que la verdadera predicación nace de la experiencia, del dolor superado y de la gratitud por el perdón recibido. Cada relato está tejido con el hilo del amor divino, y cada frase es un recordatorio de que, en el acto de transmitir la fe, encontraremos la fuerza para transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Así como Pedro fue llamado a ser un testigo vivo de la verdad, tú también puedes ser un mensajero del amor y de la esperanza, llevando contigo el legado inquebrantable de una fe que se renueva día a día. Permite que la imagen de aquella multitud atenta, que escuchaba con devoción cada palabra de Pedro, se traslade a tu mente y encienda en tu interior la determinación de ser un portador de luz. Tu voz, al igual que la de Pedro, puede ser la llave que abra las puertas a un cambio real, al despertar de una fe dormida y al resurgir del alma tras las adversidades. Con cada testimonio compartido, recuerdas que no estás solo, sino que formas parte de una comunidad vibrante de creyentes que, uniéndose, crean una sinfonía divina, capaz de transformar realidades y marcar una diferencia en este mundo. Que este bloque te inspire a tomar acción y a levantar la voz, sabiendo que tu historia y tu testimonio son parte vital del legado que ha perdurado a través de los siglos. La transmisión de la fe es un acto sagrado, un compromiso de amor y una manifestación del poder que reside en cada uno que se atreve a creer. Deja que la predicación de Pedro sea el faro que ilumine tu camino y el impulso necesario para que, con valentía y convicción, declares al mundo que, a pesar de las caídas y los tropiezos, la gracia del Señor es una fuerza imparable que transforma el dolor en esperanza y la incertidumbre en una certeza inquebrantable. Imagina por un instante una senda iluminada tenuemente por la luz del alba, un camino que se extiende ante ti con la promesa de una transformación que cambiará para siempre el curso de tu vida. En este bloque, nos sumergiremos en el poder del liderazgo que emergió en Pedro al aceptar la misión impuesta por el Altísimo, explorando cómo su nueva encomienda se tradujo en un caminar firme en medio de la adversidad, guiando a multitudes hacia la verdad revelada. La historia de Pedro no se limita a su restauración personal, sino que se enriquece al transformarse en un líder espiritual, en un faro que condujo a innumerables corazones a la luz del perdón y de la fe verdadera. Desde el primer instante en que Pedro fue llamado a dejar atrás su antigua vida de pescador, se abrió ante él un universo de posibilidades. La misión de reconstruir no solo su propia identidad, sino de levantar una comunidad fundamentada en la esperanza y en la voluntad inquebrantable del Señor. Este llamado, que rompió las cadenas del miedo y la duda, marcó el inicio de un proceso continuo de enseñanza y predicación, en el que cada paso se convirtió en una lección viviente sobre la importancia de la obediencia, la humildad y el desprendimiento por el bien mayor. Imagina cómo, en medio de las calles polvorientas y los templos improvisados, la voz de Pedro se erguía como testimonio del poder redentor de Dios, invitando a aquellos que se encontraban perdidos a encontrar en la fe el camino hacia una renovación íntima y transformadora. La nueva misión asignada a Pedro se erige como un ejemplo claro de liderazgo espiritual. No se trataba de alcanzar la perfección, sino de abrazar el camino del crecimiento a través de la experiencia y la adversidad. Sus primeros pasos como líder estuvieron marcados por desafíos que pusieron a prueba no solo su temple, sino también la fortaleza de sus convicciones. Cada decisión, cada palabra pronunciada ante las asombradas multitudes, se volvió un faro que iluminaba el oscuro sendero de quienes buscaban desesperadamente una respuesta a sus anhelos más profundos. En esos momentos, la voz de Pedro, cargada de sinceridad y de la experiencia obtenida a través de sus propias caídas, se convirtió en un espejo en el que cada creyente podía reconocerse y encontrar la fuerza para perdonarse a sí mismo y,
para volver a levantarse. Recuerda cómo, en los primeros días de la iglesia primitiva, la transformación de Pedro se manifestó en su capacidad para llevar el mensaje del Evangelio a lugares insospechados. Desde las riberas del mar de Galilea hasta los rincones más alejados de la tierra, donde la esperanza parecía haberse extinguido. Esa misión trascendental no solo significó expandir la palabra divina, sino también simbolizar la posibilidad de que cada error humano se convierta en un instrumento de redención. El liderazgo de Pedro fue, en esencia, la prueba viva de que el verdadero poder de Dios se manifiesta en aquellos que se entregan con fe total, aceptando que sus imperfecciones pueden ser los cimientos sobre los que se edifica un legado de amor y de misericordia. A lo largo de este bloque, te invito a reflexionar sobre el significado profundo del liderazgo formado en medio de la fragilidad. ¿No es cierto que, muchas veces, quienes han experimentado el abandono o la autocrítica severa son precisamente aquellos que, al transformar su debilidad en fortaleza, pueden guiar a otros que se hallan en la misma situación? Pedro, al abrazar su destino como sucesor y portador de la palabra, se convirtió en el primordial ejemplo de que la fe, aun cuando se ve empañada por el error, tiene el potencial de resurgir como una fuerza imparable. Esa fuerza no reside en la ausencia de caídas, sino en la capacidad para levantarse, en la determinación para transformar cada herida en una enseñanza y en la convicción de que la gracia divina siempre ofrece un camino hacia la redención. Visualízate a ti mismo en el escenario de esa época, caminando entre la multitud, sintiendo en tu interior la vibración de un mensaje que te insta a dejar atrás las sombras del pasado y a abrazar la promesa de un nuevo comienzo. Así como Pedro fue investido con la misión de ser guía y testimonio, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de asumir un rol similar en su propio caminar espiritual. No importa cuántas veces hayas tropezado o cuán pesados hayan sido los errores que te han acompañado, la historia de este líder te muestra que cada caída puede ser el preludio de una inmensa fortaleza. Con cada palabra pronunciada y cada enseñanza compartida, Pedro nos recuerda que el camino hacia un liderazgo genuino está pavimentado con la humildad y el reconocimiento de que en la vulnerabilidad se encuentra la semilla del cambio. Este bloque profundiza en la manera en que Pedro desplegó su liderazgo, convirtiendo sus propias cicatrices en emblemas de esperanza. Es un relato que nos enseña que el verdadero líder no es el que no ha conocido el dolor, sino aquel que ha aprendido a abrazarlo y a transformarlo en una fuente de inspiración para otros. A través de relatos, sermones y testimonios recogidos en las Escrituras, descubriremos cómo la misión impuesta a Pedro se extendió más allá de su propia redención para convertirse en un mensaje universal, un llamado para cada creyente a asumir su propia responsabilidad en la construcción de un mundo lleno de amor y fe. Considera cómo, al dirigirse a las comunidades de la época, la voz de Pedro se convirtió en un instrumento poderoso que no solo marcó la consolidación de la iglesia, sino que también instauró un legado de perseverancia y transformación. Cada discurso, cada exhortación, era un recordatorio palpable de que la verdadera grandeza espiritual surge cuando uno se compromete de corazón con la misión que el Señor le ha encomendado. La fe se manifestó en actos concretos, en el compartir de bienes, en el consuelo a los que lloraban, en la esperanza ofrecida a los que se sentían perdidos. Ese espíritu de liderazgo se transformó en un camino común, un viaje en el que cada creyente fue invitado a ser parte activa de una comunidad forjada en la verdad y en la compasión divina. Reflexiona sobre la importancia de este tipo de liderazgo en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido el llamado a superar tus limitaciones para alcanzar algo mayor? La historia de Pedro te ofrece la certeza de que el camino hacia el éxito espiritual no está libre de obstáculos, pero que, con fe inquebrantable, cada tropiezo es simplemente una oportunidad disfrazada para crecer y para dejar una huella imborrable en el camino de aquellos que te rodean. La misión de Pedro nos enseña que, cuando permitimos que el amor del Altísimo guíe nuestros pasos,
nuestro liderazgo se vuelve una manifestación viva de ese poder que transforma y renueva. Imagina que cada paso de este recorrido te invita a liberar esa parte de ti que anhela ser guía y testigo de la gracia divina. Cada exhortación, cada relato, cada paso dado en el campo de batalla de la fe, se convierte en una invitación a que declares con convicción: yo también soy portador de la palabra, y mi vida es el reflejo del poder redentor del Señor. Así, al igual que Pedro se levantó para marcar la diferencia, hoy tienes la oportunidad de encontrar en tu camino las herramientas necesarias para construir un legado espiritual que impacte no solo tus días, sino también los de aquellos que te acompañan en este viaje de fe. Este mensaje es un llamado vibrante a que te levantes, a que te conviertas en un testigo vivo de la misión divina. No permitas que las sombras de la duda o del dolor te hagan olvidar que en la historia de Pedro se encuentra la esencia de lo que significa liderar con humildad y propósito. Cada error, cada lágrima y cada triunfo se amalgamaron para forjar un camino que no solo transformó al hombre que fue, sino que estableció una ruta clara para todos los que, al escuchar la voz de la fe, se atreven a responder al llamado del Señor. A medida que avanzamos en esta lección, te invito a meditar en cómo, hoy, en tu propia vida, puedes ser un reflejo de ese liderazgo transformador. Piensa en cada experiencia vivida como una escultura en la que el Altísimo ha moldeado tu ser, y en cada desafío como la oportunidad para demostrar que, en la unidad de la fe, todos podemos convertir nuestras imperfecciones en poderosos testimonios de amor y redención. La nueva misión de Pedro es, en definitiva, un legado que te llama a ser luz en medio de la oscuridad, a comunicar la verdad con la fuerza de quien ha sabido levantarse y a extender la mano del perdón a aquellos que aún buscan la paz. Permite que la imagen de Pedro, de pie con sus cicatrices transformadas en medallas de triunfo, te inspire a caminar con determinación y a ser un faro que ilumina el sendero de otros. Cada palabra de este relato es una invitación a transformar tu propia vida, a ser consciente de que en el interior de cada uno reside el poder de renacer, de liderar y de construir un futuro lleno de las bendiciones que solo el Señor puede ofrecer. Que el ejemplo de Pedro te motive a entregar tu testimonio, a compartir tu fe y a levantar la voz en un coro colectivo que proclame con firmeza: yo he sido transformado, y mi vida es el reflejo de la grandeza de la misericordia de Dios. Imagina un amanecer en el que cada rayo de luz se desliza con suavidad sobre un valle repleto de rostros esperanzados, donde el murmullo del viento parece entonar una melodía celestial, y cada latido del corazón es un eco de fe compartida. En este bloque, nos adentramos en el misterio y la fortaleza que surge de la unidad de la comunidad de creyentes, esa congregación de almas que, a pesar de las pruebas y los tropiezos individuales, se unen para crear un concierto de testimonios que reverbera en el tiempo. Aquí descubriremos cómo la unión, el compañerismo y el compromiso colectivo actúan como el cimiento inquebrantable sobre el cual se edifica la verdadera fe, transformando el dolor en esperanza, el error en enseñanza y la soledad en una cálida fraternidad regida por el amor del Señor. Recuerda aquella imagen de Pedro, el hombre redimido y restaurado, cuya transformación no fue únicamente personal, sino que trascendió al unirse a otros que compartían sus inquietudes, sus lágrimas y sus anhelos de salvación. La comunidad, como un río caudaloso que no cesa de avanzar pese a cualquier obstáculo, se formó a partir de esos encuentros divinos en los que cada testigo, al compartir su historia y sus cicatrices, se convirtió en parte de un entramado sagrado. De la misma manera, tú, que has sentido el peso de tus propias caídas, puedes encontrar en la congregación de fe ese refugio donde cada palabra de dolor se transforma en un himno de victoria y cada lágrima derramada en un paso hacia la redención. Es en este encuentro genuino entre hermanos y hermanas donde el testimonio de la gracia se multiplica y se hace un faro orientador para los que aún navegan en la penumbra de la desesperación. La unión de la comunidad no es un mero ensamblaje de individuos,
sino la convergencia de espíritus dispuestos a abrazar la verdad revelada por el Altísimo. En cada rincón de la historia de la Iglesia, se puede atisbar el milagro de cómo la palabra de Dios encontró eco en las voces de quienes se atrevieron a dejar atrás sus propios miedos y a estirar la mano hacia el prójimo. Es en este unísono que se manifiesta la fuerza del testimonio colectivo. Cuando una persona alza su voz y comparte su experiencia, este acto se convierte en una chispa capaz de encender el fuego de la fe en otro, creando una cadena interminable de amor y renovación. Esta red de testimonios, cual hermandad forjada en la fragua de las adversidades y templada en el perdón, es la manifestación tangible de un milagro diario que solo se alcanza cuando se reconoce que nadie debe recorrer el camino hacia la salvación en soledad. Imagina por un instante la escena en que, en medio de la oscuridad de la incertidumbre, un grupo de creyentes se reúne en un pequeño salón o incluso al aire libre, en donde la única luz visible es la que irradian sus esperanzas. Cada mirada, cada suspiro y cada gesto se funden en una vibración de amor que trasciende las palabras. Aquí, en la calidez de la comunión, se crea un espacio sagrado donde la barrera del aislamiento se derrite, dando paso a la energía colectiva de la fe. Esa reunión se vuelve un acto de rebelión ante el desaliento, un recordatorio de que en la unión se encuentra el poder de desafiar incluso las circunstancias más adversas. Esa fuerza de la comunidad es el testimonio vivo de que, en el abrazo fraternal, se forma una muralla impenetrable contra la desesperanza y se siembra la semilla de una transformación que se extiende a cada rincón del alma. La comunidad de fe, al igual que las páginas sagradas, nos enseña que cada historia individual es parte de una narrativa mayor, un relato épico en el que el sufrimiento se transforma en fortaleza y la soledad en un lazo inquebrantable de amor y solidaridad. Piensa en los momentos en que, al compartir tus propias luchas, una simple palabra de aliento o un gesto sincero se convierten en la luz que guía el paso vacilante de quien se siente perdido. Esa es la esencia de la comunidad, un refugio donde cada voz se convierte en instrumento de redención y cada corazón, al latir en comunión, proclama la victoria del amor sobre el dolor. En este bloque, exploraremos relatos y pasajes que evidencian cómo el llamado a la comunión fue parte integral del plan divino. Recordaremos cómo, en la época de Pedro y de los primeros discípulos, la comunidad se formó no solo como una reunión de individuos, sino como un organismo vivo en el que cada integrante contribuía a la edificación de una fe sólida y vibrante. Reflexionaremos sobre la manera en que esos primeros encuentros sagrados evidenciaron la importancia de sostenerse mutuamente en los momentos de duda y cómo, a través de la solidaridad, se afianzó el sentido de pertenencia a una misión mucho más elevada que la suma de los deseos individuales. Imagina ahora que cada me gusta, cada comentario y cada pequeño acto de participación en esta comunidad virtual tiene la capacidad de propagar este mensaje de esperanza más allá de las fronteras del entendimiento. Al compartir el testimonio de tu fe, no solo te integras en este vasto coro de voces que claman paz en Cristo, sino que también te conviertes en parte activa de un milagro colectivo, el de unir a aquellos que, tras haber sentido el dolor de la soledad, encuentran en la comunidad el impulso necesario para levantarse y seguir caminando hacia la plenitud espiritual. Esa es la magia del compañerismo. Cada acto de fe, cada mirada compasiva y cada palabra compartida es la prueba de que la victoria del amor es posible cuando nos sostenemos mutuamente. El vínculo que se forma en la comunidad es tan poderoso que en ocasiones hace posible que milagros aparentemente imposibles se materialicen ante los ojos incrédulos. Es en ese compartir desinteresado, en esa entrega sincera a la causa del bien mayor, donde el Espíritu Santo obra de forma sublime, tejiendo una red de luz que abriga y protege a sus hijos. La fe se vuelve palpable en cada oración conjunta, en cada melodía entonada en un ambiente cargado de devoción, y en cada relato de superación que se transmite con la voz temblorosa pero firme de quien ha conocido el consuelo divino. Reflexiona sobre el impacto que puede tener el simple acto de escuchar a otro testimonio,
de sentir que tus propias luchas son compartidas y comprendidas. Así es la comunidad de creyentes, un espacio donde el dolor se comparte y al compartirse se aligera, donde las cargas se trasladan a un colectivo que sabe que en la unión está la clave para desbloquear bendiciones inimaginables. Este registro de amor y solidaridad se convierte en el refugio ideal para quienes han conocido la amarga soledad del desamparo y anhelan, con el corazón encogido, una señal de que no están solos en su andar. A medida que avanzas en este estudio, te invito a dejar que la imagen de esta comunidad vibrante se imprima en tu memoria. Corazones entrelazados en un lazo indestructible, voces que se elevan en un clamor de fe y una esperanza renovada que se refleja en cada conversación, en cada silenciosa meditación y en cada acto de compasión. La verdadera fuerza de la comunidad reside en esa capacidad única de transformar cada testimonio individual en un mensaje colectivo de amor que, al propagarse, ilumina incluso los rincones más oscuros de la existencia. No olvides que, al compartir este video, al darle me gusta y comentar paz en Cristo, estarás contribuyendo a que este mensaje de unidad y esperanza alcance a aquellos que anhelan ser parte de esta gran familia de fe. Así como los primeros cristianos se apoyaron mutuamente en un mundo hostil e incierto, hoy tu participación es la chispa que puede encender la llama del consuelo y la redención en innumerables corazones sedientos de la verdad. Cada pequeño gesto es una manifestación del poder transformador del Espíritu Santo, que nos une como una sola voz, un solo cuerpo, una inmensa comunidad que camina junta hacia la promesa de un futuro lleno de bendiciones. En este bloque, hemos de entender que la fuerza de la comunidad no recae solamente en la suma de sus partes, sino en la sinergia de un compromiso compartido, en la fe que se renueva con cada encuentro, y en la certeza de que el Señor obra de manera misteriosa y bella cuando sus hijos se unen en un acto genuino de amor y solidaridad. Permite que esta verdad sea el faro que ilumine tu camino, que te haga sentir parte de algo más grande, más poderoso y eterno. Que cada palabra aquí pronunciada se convierta en una invitación para abrir el corazón, para tender la mano al prójimo y para contribuir a la creación de esa comunidad que actúa como refugio y motor de transformación. Porque al final, no hay mayor triunfo que el de saber que, en la unión con tus hermanos en la fe, has hallado el secreto para convertir el dolor en esperanza, las lágrimas en fuerza y la desesperación en un poderoso testimonio del amor incondicional del Señor. Imagina, por un instante, una caverna iluminada únicamente por la luz titilante de unas velas ancestrales, en la cual cada sombra revela secretos inmemoriales y cada destello evoca la presencia eterna del Espíritu Santo. En este bloque, nos sumergimos en las profundidades místicas de la sabiduría divina, explorando cómo el Espíritu, con mano suave y firme, ha sembrado en cada corazón la semilla de la verdad y la guía hacia la salvación. Este es un viaje que te invita a detenerte, a respirar hondo y a contemplar el misterioso entramado de señales y revelaciones que el Señor ha dispuesto para iluminar tu senda. Es una travesía en la que la sabiduría del Espíritu se plasma en cada palabra, en cada susurro del viento y en la cadencia de la historia que se teje a lo largo de los siglos, recordándonos que todo lo que ocurre en la tierra está imbuido de un propósito divino. Desde tiempos inmemoriales, el Espíritu ha sido el consejero y el inspirador del hombre, el guía silencioso que transforma la incertidumbre en esperanza y la duda en convicción absoluta. Hoy, en este bloque, descubrirás cómo ese mismo Espíritu cobra vida a través de revelaciones profundas, enseñanzas que parecen surgir de la misma fuente celestial y que tienen el poder de reconfigurar la realidad de aquellos que se atreven a escuchar y a abrir sus corazones. Cada palabra que pronuncia el viento, cada murmullo en la penumbra, es una invitación a conocer el secreto de la sabiduría divina, un llamado a dejar atrás las cadenas del razonamiento humano y a abrazar la verdad inefable que solo el Espíritu puede impartir. Visualiza a lo lejos un río cristalino cuyas aguas, hechas de luz y pureza,
fluyen con una armonía que no pertenece a este mundo. Según las Escrituras, ese río simboliza la vida eterna que emana del trono celestial, y en él se refleja la imagen del Espíritu trabajando incansablemente para sembrar fe y amor en los corazones de sus hijos. Así es la sabiduría revelada, un caudal inagotable de conocimientos y experiencias divinas que nos habla de caminos ocultos, de milagros escondidos detrás de lo cotidiano y de una transformación que promete convertir las aflicciones en bendiciones inmemoriales. El Espíritu, en su infinita compasión, nos enseña que cada prueba, cada lágrima derramada y cada tropiezo en la vida es parte del diseño sagrado destinado a guiarnos hacia una comprensión más profunda de nuestro verdadero propósito. En este recorrido, te invito a adentrarte en la meditación y a reflexionar sobre las innumerables veces en las que, en medio del dolor o la incertidumbre, un destello inexplicable ha logrado consolar tu alma. Quizás fue en la soledad de una noche oscura, cuando el silencio se tornó lleno de significados y cada estrella en el firmamento parecía susurrar: no estás solo. Ese es el Espíritu obrando. Esos minutos de asombro son la manifestación tangible de una sabiduría superior que, cuidadosamente, ha puesto en tus manos las herramientas para transformar el dolor en una inspiración viviente. Permítete sentir esa vibración, ese eco interno que te dice que lo que aún no comprendes tiene un trasfondo divino, y que cada paso, por insignificante que parezca, está dirigido por la mano invisible del Creador. La sabiduría del Espíritu se revela también a través de relatos, parábolas y testimonios que han sido transmitidos de generación en generación. Cada historia, por simple o compleja que sea, contiene en su esencia la chispa de una verdad eterna que no se desvanece con el paso del tiempo. Al escuchar estas narrativas, te darás cuenta de que detrás de cada acontecimiento se esconde una lección vital, una enseñanza que te invita a mirar más allá de tus limitaciones y a comprender que el propósito de la vida es trascender las barreras del entendimiento humano para abrazar un mensaje de amor, redención y renovación. La sabiduría del Espíritu es, por tanto, un puente entre lo terrenal y lo sublime, una convergencia de experiencias que, a la vez que desafían la lógica, nutren el alma y encienden la llama de una fe que no conoce fronteras. Imagina ahora, querido oyente, que en este preciso instante se despliega ante ti una panorámica de revelaciones. En cada rincón de la existencia humana, desde los momentos de desesperación hasta los instantes de júbilo, el Espíritu ha dejado su impronta, recordándonos que cada vivencia es una pincelada en el gran lienzo de la creación divina. Esta es la gran enseñanza que hoy te ofrezco. La sabiduría del Espíritu no es exclusiva de los sabios o de los profetas, sino que reside en cada uno de nosotros, lista para ser descubierta y cultivada. Si te permites abrir el corazón, cada experiencia pasada, cada duelo vencido y cada alegría compartida, se transformará en parte de ese tesoro espiritual que te eleva y te conecta con la certeza de que tu destino está inextricablemente ligado al camino de la salvación. Durante los próximos minutos de este estudio, me propongo llevarte a través de un camino de introspección y revelación, en el que exploraremos juntos pasajes sagrados, meditaciones profundas y testimonios conmovedores que han sido inspirados por la misma mano del Espíritu Santo. Descubrirás que, al acercarte a este manantial de sabiduría, se abren ante ti puertas insospechadas, invitándote a un renacimiento interior que solo se logra cuando te permites escuchar y vivir la verdad revelada en el silencio sagrado. Esta revelación es el motor que impulsa a aquellos que, pese a sus heridas, encuentran la fuerza para levantarse y caminar con paso firme hacia un horizonte rebosante de amor y esperanza. La intención de este bloque es que sientas en tu interior ese palpitar divino, esa certeza inquebrantable de que cada experiencia, no importa cuán dolorosa o confusa, forma parte de la gran obra del Altísimo. Al compartir este mensaje, se te convoca a reflexionar sobre tu propio camino, a identificar esos momentos
en los que quizás no comprendiste el porqué de tus sufrimientos, pero que, en retrospectiva, se revelan como escalones que te condujeron hacia la realización de un propósito mayor. ¿No es acaso un misterio fascinante que, en medio de la adversidad, el Espíritu nos hable en un idioma de esperanza y consuelo? Cada lágrima vertida, cada noche en vela, se transforma en una ofrenda que, en manos del Dios misericordioso, se convierte en la luz que ilumina el sendero de la salvación. Quiero invitarte, antes de continuar con el siguiente tramo de este estudio, a que te detengas y sientas la presencia del Espíritu en lo más profundo de tu ser. Deja que cada palabra, cada silencio y cada respiración te conecte con ese manantial de verdad que fluye incesantemente, recordándote que nunca caminas solo. Haz una pausa, cierra los ojos y repite en tu mente la frase: paz en Cristo. Permite que esas palabras se adhieran a tu alma, reafirmando tu compromiso con la fe y con la búsqueda de la sabiduría que solo el Espíritu puede brindar. Al hacerlo, no solo te conviertes en un canal del mensaje divino, sino que también contribuyes a expandir este eco sagrado a otros corazones que anhelan ser transformados. En cada relato que has escuchado a lo largo de este estudio, en cada testimonio de fe que ha marcado a los grandes de la historia espiritual, se esconde la esencia de una invitación a trascender las limitaciones del entendimiento humano y a abrazar un conocimiento que nace de la unión con lo divino. La sabiduría del Espíritu es esa fuerza invisible que, al actuar en tu vida, te impulsa a superar el miedo y a transitar el sendero de la luz, llevándote a descubrir que en medio de la oscuridad siempre existe una promesa de renacimiento y de vida plena. Permite que este mensaje se asiente en lo más profundo de tu ser, y que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, se convierta en una lección vital que te acerque a la verdad inmutable del amor del Señor. A lo largo de este bloque, hemos explorado la magnitud del mensaje del Espíritu, la forma en que sus revelaciones han moldeado destinos y transformado existencias, y cómo esa misma sabiduría vive hoy en cada uno de nosotros, esperando ser despertada. Que cada reflexión aquí pronunciada sea el faro que te guíe en los momentos de incertidumbre, recordándote que la salvación y la redención son posibles para todo aquel que se abra a la verdad revelada. Siente la paz, la seguridad de que el Espíritu camina a tu lado, y déjate envolver por esa certeza profunda de que cada paso en tu vida está orquestado por un amor incondicional. Continúa este viaje con el corazón en alto y alma encendida, sabiendo que lo que estás a punto de descubrir en los siguientes bloques se alimenta de esta misma fuerza, extendiéndose como ríos de luz que nutren y renuevan cada rincón de tu existencia. Deja que la sabiduría del Espíritu se convierta en tu guía y en la razón de ser de cada acción, cada decisión y cada pensamiento. Que este instante sea un recordatorio perenne de que en la comunión con lo divino no hay obstáculo insalvable, y que en la entrega total a la voluntad del Señor se abre el camino hacia un destino glorioso y eterno. Imagina, por un instante, el murmullo suave de un viento que recorre un sendero antiguo, aquel que ha sido pisado por innumerables almas sedientas de verdad, y escucha cómo en cada paso se escribe una historia de fe y sacrificio inquebrantable. En este bloque, nos adentramos en la esencia de un compromiso que trasciende las circunstancias, el testimonio de la perseverancia de Pedro, cuya vida y entrega total se convierten en un faro en medio de la incertidumbre, una luz anhelada por quienes claman por un consuelo auténtico y una dirección espiritual firme. Este es un relato que invita a descubrir la profundidad del sacrificio, la fuerza del compromiso y la convicción irrevocable de seguir el plan del Señor. Aun cuando el camino se vuelve rocoso y las sombras del desánimo parecen apoderarse del corazón, recuerda aquella imagen del apóstol, que a pesar de haberse visto enfrentado a sus propias flaquezas y a los reproches del pasado, decidió no desvanecer su relato ni claudicar en la misión a la que había sido llamado. La experiencia de Pedro, marcada por errores y posteriores restauraciones, se transformó en un espejo de resiliencia.
una prueba fehaciente de que el amor divino no se mide en la ausencia de caídas, sino en la valentía de levantarse una y otra vez. El compromiso que adquirió cuando respondió al mandato celestial sigue siendo hoy un ejemplo vivo de cómo la determinación y la fe pueden transformar la adversidad en una lección eterna, un legado que inspira a cada creyente a no temer al sacrificio y a abrazar, con todo su ser, la senda que conduce al pleno entendimiento del plan divino. Visualiza, por un momento, a Pedro en la soledad de su meditación, luchando contra las sombras de sus propios errores, pero encontrando en cada latido la fuerza necesaria para reafirmar su camino. En ese instante sagrado, la convicción de que su vida tenía un propósito mayor se fundía con la realidad de que el sacrificio personal es el puente que conecta el dolor terrenal con la gloria celestial. Cada lágrima, cada instante de duda, se convertía en un recordatorio de que la redención no es un regalo fortuito, sino el fruto arduo del compromiso y la entrega total a la voluntad del Altísimo. Así como el sol, tras la noche más oscura, vuelve a elevar su fulgor, el sacrificio de Pedro se transformó en un hito de esperanza para aquellos que, en medio de la desesperación, aún alzan la mirada en busca de un amanecer nuevo. El compromiso de Pedro va más allá de un simple acto de fe. Es el reflejo de una constancia que invita a cada uno de nosotros a reafirmar la importancia de perseverar en la adversidad. Imagina la escena en la que Pedro, ya fortalecido por el perdón y la restauración, se enfrenta a multitudinarios con la voz llena de convicción. No se trataba únicamente de contar una historia, sino de compartir una verdad que se anida en lo más profundo del espíritu humano, la certeza de que el sacrificio propio, cuando se rinde en el altar del amor divino, se transforma en la semilla de una fe renovada y de una transformación integral. Así, cada predicación, cada testimonio personal, funciona como un antídoto contra la desesperanza, recordando a todos que el compromiso con la verdad es el motor que impulsa a la civilización a sobreponerse a las adversidades y a alcanzar horizontes insoslayables. Reflexiona sobre lo que significa para ti, en lo interior de tu ser, abrazar un compromiso inquebrantable. ¿No es acaso en esos momentos de lucha interna, cuando las fuerzas parecen flaquear, que se forja el carácter y se cimenta la fe? El sacrificio de Pedro no fue únicamente un acto aislado, fue un viaje de constante superación, una travesía en la que cada obstáculo se convirtió en una lección para forjar un espíritu indestructible. Esa misma enseñanza resuena en cada historia personal de dolor y superación, en cada jornada en que la voluntad de seguir adelante se encuentra con la misericordia infinita del Señor. Es en la intersección de la debilidad y el compromiso donde se origina la verdadera transformación, ese proceso en el cual cada sacrificio, que en un principio parecía insoportable, se convierte en el cimiento de una fortaleza que trasciende la existencia misma. La narrativa de Pedro, impregnada de sacrificio y dedicación, se erige como una invitación a mirar más allá de las limitaciones humanas y a encontrar en el acto de entregar el propio ser una revelación de amor y de esperanza. Cada paso que dio, cada palabra pronunciada a propósito de sanar y edificar, se amalgamó con la convicción de que el camino hacia la salvación está lleno de pruebas, pero también de milagros que se manifiestan cuando uno se niega a desistir. La fe, así como el sacrificio, son ingredientes esenciales de una vida que desea ser plenamente vivida, en un compromiso que no se doblega ante la adversidad, sino que se fortalece con cada desafío vencido. Ese compromiso inquebrantable de Pedro abre la puerta a una reflexión profunda. Cada uno de nosotros posee dentro de sí esa chispa divina capaz de transformar el sufrimiento en un faro de luz. Solo es necesario mantenerla encendida a pesar del embate del tiempo y las dificultades. Imagina el impacto que tiene, en la vida de un creyente, el recordar que incluso los momentos más oscuros y dolorosos pueden ser reconfigurados en un acto sublime de amor y entrega. La lección de Pedro se convierte en un llamado a no abandonar la búsqueda de la verdad.
a persistir en el compromiso de vivir conforme a la voluntad del Señor, aun cuando el sendero parezca incierto. Cada sacrificio personal, cada renuncia a lo mundano, se transforma en un acto de fe que fortalece la conexión con el Altísimo y abre las puertas a una comprensión más profunda de nuestro destino en este mundo y en el venidero. Quizás, igual que Pedro, has enfrentado retos que parecían insuperables, pero en ese enfrentamiento hallaste la fuerza para emerger renovado, y esa experiencia se transformó en la fuerza impulsora para seguir adelante con la determinación de ser luz en la oscuridad. Este bloque nos invita a sumergirnos en la dimensión del sacrificio y del compromiso, a reconocer que la grandeza de la fe reside en la capacidad de soportar las pruebas y de transformar el dolor en un tesoro que nutre el alma. La entrega total de uno mismo, sin reservas, es un grito de valentía que resuena con la melodía eterna del amor divino. Es un proceso intricado y a menudo doloroso, pero en él se encuentra la genuina esencia de la transformación espiritual. La vida de Pedro nos enseña que el compromiso inquebrantable no es el resultado de una perfección inalcanzable, sino de la constancia y del coraje que brotan en medio de la adversidad. De la misma manera en que el diamante se forma bajo la presión más intensa, esa fortaleza interior, forjada a base de sacrificio y de un profundo amor por el mensaje del Señor, es el verdadero legado que inspira a generaciones y que sigue marcando el camino hacia la salvación. Mientras meditas sobre estas palabras, permite que el compromiso inquebrantable de Pedro encienda en ti una llama renovada, una motivación para perseverar en tu propio caminar espiritual, recordándote que cada sacrificio, por pequeño que parezca, tiene el potencial de abrirte las puertas a una vida de plenitud y paz. Que este ejemplo te impulse a dejar huella, a combatir la oscuridad con la luz de tu fe y a convertir cada obstáculo en una oportunidad para reafirmar tu conexión con el Altísimo. Al escuchar la voz del compromiso, recuerda que el sacrificio es poderoso solo cuando se vive con la certeza de que el amor infinito del Señor guía cada paso y que, al final, cada lágrima derramada se transforma en un testimonio vibrante de la esperanza y la redención. Querido oyente, has llegado al final de este recorrido lleno de enseñanzas, revelaciones y vivencias espirituales que han marcado cada uno de estos instantes. Permíteme felicitarte desde lo más profundo de mi ser por haber acompañado este viaje que ha sido un verdadero recorrido de fe, transformación y resurrección interior. Quiero que sientas en este preciso momento que tu esfuerzo, tu tiempo y tu anhelo de escuchar la voz del Altísimo han sido reconocidos, y que al llegar hasta aquí has demostrado una fortaleza única, digna de ser el ejemplo de miles de almas que buscan consuelo y claridad en medio de la oscuridad. Hoy celebramos juntos un logro sin igual. Has sido parte de una comunidad de creyentes que, al igual que Pedro, han aprendido a transformar el dolor en sabiduría, las caídas en lecciones y las dudas en una fe renovada. Y es precisamente esta verdad la que hoy nos convoca a hacer un llamado final, un llamado inquebrantable a seguir compartiendo, a ser testigos vivos de la gracia divina y a no detener jamás ese ardor que enciende la llama interna del amor por el Señor. Quiero invitarte a detenerte por unos instantes y reflexionar sobre lo que has vivido en estos minutos, a dejar que cada palabra resuene en lo más profundo de tu corazón y a reconocer que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. Has atravesado un viaje lleno de emociones intensas, de reflexiones profundas y de enseñanzas que nacen de la experiencia de quienes han sido tocados por la misericordia del Creador. Hoy, al concluir este estudio, se abre ante ti la posibilidad de transformar cada uno de esos momentos en una oportunidad para vivir con más plenitud y con una convicción inalterable. Imagina que cada lágrima, cada paso difícil y cada reto superado se convierten en una semilla de esperanza que, al germinar en tu interior, florece en acciones vibrantes y en una fe que desafía el tiempo. Es en esta dualidad, entre el final y el comienzo, donde se halla la grandeza de tu espíritu, y es aquí donde el llamado del Señor se hace aún más urgente.
Nunca dejes de luchar, nunca dejes de buscar y sobre todo, nunca dejes de compartir tu testimonio con otros que, como tú, anhelan encender la luz en medio de la oscuridad. Haz de este momento el inicio de un compromiso renovado, un pacto sagrado contigo mismo y con aquellos que te rodean. Si has sentido cómo la palabra paz en Cristo ha calado en lo más profundo de tu ser durante este estudio, te invito ahora a plasmar ese sentimiento en un mensaje, a dejar en los comentarios una frase original que refleje ese compromiso inquebrantable para que yo y esta comunidad seamos testigos de que tu caminar espiritual ha sido tocado por la mano del Altísimo. Que esa frase no sea otra cosa que la señal de que hoy te has rendido ante el llamado divino, de que has decidido ser parte activa de esta cadena de fe y de luz destinada a transformar las vidas a tu alrededor. Y es que al compartir esa frase, al comentar con el corazón abierto, no solo reafirmas tu compromiso, sino que también permites que otros alcancen esa misma renovación espiritual que solo se experimenta cuando uno se entrega sin reservas al abrazo del Señor. No pierdas la oportunidad de difundir este mensaje hacia cada rincón, pues al darle me gusta al video y compartirlo, invitas a que la verdad y la gracia se extiendan como un manto protector sobre aquellos que necesitan escuchar la voz que solo el Espíritu puede entonar. Al presionar ese pequeño botón, te conviertes en un mensajero de la esperanza, un portador de la luz que acerca a los que se sienten perdidos hacia el camino seguro y lleno de bendiciones. Recuerda que cada me gusta, cada comentario y cada vez que compartes este contenido, se amplifica el eco de la palabra del Señor. Se activa un milagro en cadena que transforma vidas y enciende corazones sedientos de amor y verdad. Tu participación es esencial en este gran plan divino, en el que cada aporte, por pequeño que parezca, tiene el poder de alcanzar a cientos, a miles, a aquellos que aún no han encontrado la paz. Es un gesto que, en esencia, refleja el compromiso de cada creyente de vivir en comunión, de ser faros de consuelo y de construir juntos un mundo en el que la fe se manifieste en cada acción y en cada palabra. Quiero que comprendas que este cierre no es el final, sino el punto de partida de una nueva etapa en la que se fortalece la llama del Espíritu, se renueva el compromiso con la verdad del Evangelio y se reafirma la importancia de caminar en unidad como comunidad de fe. Piensa en la profundidad de lo vivido aquí, en todas las enseñanzas que han surgido de la experiencia de vida de Pedro, y cuán poderoso es ese legado que hoy te es confiado. Recuerda que, como él, tú tienes el potencial de transformar cada tropiezo en una oportunidad y cada error en una lección indispensable para la edificación de tu ser. La penúltima enseñanza que hemos dejado en este estudio es, tal vez, la llave que abrirá ante ti las puertas de bendiciones inagotables. Es un llamado a que nunca te conformes, a que te levantes con la certeza de que el sacrificio de hoy forja el triunfo de mañana y que la unión de todos nosotros bajo la protección del Altísimo crea una barrera infranqueable contra toda forma de adversidad. Ahora, al concluir este mensaje, te invito a permanecer quieto por unos minutos, a permitir que el eco de estas palabras se asiente en tu alma, mientras la dulce música de fondo te envuelve en una atmósfera de serena paz. Dedica este breve tiempo a elevar unas oraciones de alabanza y agradecimiento al Señor por cada experiencia vivida, por cada prueba superada y por la inagotable misericordia que, sin duda, continuará guiándote en cada paso de tu camino. No pausen el video ni separen su atención, pues es en este silencio sagrado donde la voz del Espíritu se hace más clara y cada latido de tu corazón se sincroniza con la melodía del amor divino. Siente este momento de paz, deja que la música te lleve a un estado de profunda comunión y haz de esta pausa una ofrenda de gratitud y de fe constante. Para concluir, eleva tu voz en un grito de compromiso. Comparte, comenta y sobre todo, suscríbete para que no solo seas parte de esta comunidad vibrante, sino también para que juntos sigamos construyendo un legado que perdure en el tiempo. Que cada acción,
Cada gesto y cada palabra que brote de ti sea un reflejo del amor transformador que solo el Señor puede brindar. Hoy, más que nunca, el llamado es para que cada uno se convierta en un faro de luz, en un embajador de esperanza que ilumine el sendero de quienes se sienten solos y desesperados. Tu testimonio es el puente que conecta las almas en busca de redención, y es tu compromiso el que hace posible que el mensaje del Evangelio viaje a través de los tiempos, tocando y sanando corazones sin distinción. Gracias por haber sido parte de este viaje, por haber entregado tu tiempo y tu alma a cada palabra, a cada enseñanza y a cada latido compartido. Recuerda siempre que mereces lo mejor, que tu existencia es un regalo divino y que, al finalizar este estudio, te has convertido en un testigo vivo del poder del amor, de la fe y de la gracia del Señor.